Un sonido que quizás a muchos les suena familiar. Un sonido que durante todo un año sonó constantemente y un sonido que con cada conmemoración del estallido sonaba nuevamente. Ahora que nos acercamos al quinto, sonará nuevamente. Y como jóvenes politiqueros querimos referirnos a este tema. Quinto aniversario del estallido. ¿Qué se acuerda? Mira, lo que respecta al estallido social, yo creo que vamos a ir haciendo como un análisis primero, sí, de lo que vivió cada uno, pero creo que las consecuencias que le dejó a Chile, lo que fue el estallido, que se generó en pos de también de mucha delincuencia, tiene que ver netamente con retroceso. Si tú me preguntas a mí una palabra que pueda definir lo que fue el estallido para Chile, tiene que ver con un retroceso. Retroceso tanto en lo social, retroceso en lo económico, retroceso en lo que respecta también a los niveles que se venían dando, incluso en la misma democracia. Entonces yo creo que parte del análisis que podríamos comenzar haciendo es la definición de una palabra en la cual yo podría llegar a acordarme del estallido. Yo diría netamente retroceso del país. Oye, en todo caso, a mí por lo menos me genera mucho ruido esta situación, como recordar hace 5 años qué estábamos haciendo cuando de la nada todo explotó y más de 1 millón de personas salieron a las calles a manifestarse. Yo creo que efectivamente, como dice, bueno, la Academ lo dijo, más del 63% de Chile cree que el país está peor que el 18 de octubre del 2019. O sea, realmente estamos, como dijo Chris, un retroceso gigantesco. Y yo me atrevo a asegurarles y a dejarlo bien claro acá. El octubrismo está más vivo que nunca. Lamentablemente no ha fallecido, no ha muerto. Seguimos acá con sus ramas del octubrismo y por supuesto que yo creo que es labor de nosotros también un poco hablar, discutir y un poco defender las ideas que van en contra de este movimiento. Yo creo que una de las cosas también más recordadas es la tremenda crisis que tuvimos en transporte en ese tiempo. 136, o sea, 118 de las 136 estaciones de nuestra red de metro fueron vandalizadas, quemadas o intervenidas de manera negativa, significando la paralización de un casi 87% de la red, lo que en términos económicos fueron $370 millones para el Ministerio de Transportes. A ver, yo partir diciendo, discrepo un poco con Sara. Yo no creo que el octubrismo esté más vivo que nunca. Yo creo que al contrario, yo creo que al octubrismo le quedan cenizas que de una u otra forma pueden volver a aprender con una pequeña chispa, que es lo que estamos viendo con el caso Audios, donde hoy día de nuevo hay muchos que quieren refundar el país completo y van a usar una vez más un argumento, una cuestión puntual o alguna cuestión que lleva tiempo dándose, pero como un argumento para poder refundarlo y colgarse de ahí para hacer un cambio general como el que trataron de hacer con el texto del año 2022. Y acá preguntarles, para poder seguir con la conversación, a mí del estallido se me vienen a la cabeza 3 conceptos fundamentales. Para ustedes, ¿cuáles son? No sé si me pueden ir diciendo algunos conceptos que les suenan a un desarrollo de una nación correcto. ¿Con qué podemos hacer un buen desarrollo de una nación? Chris. Mira, lo venía diciendo en pos del retroceso que yo creo que se vio y que generó el estallido. La violencia se me viene a la mente de inmediato, por eso es que está el concepto de que se viene a generar de el estallido social. No, es el estallido delictual. Para mí fue un estallido del delito que se vio efectuado. Y permíteme también entrar en pos de la discusión que se venía dando. Yo creo que creer que el octubrismo está muerto es ser algo inocente. ¿Por qué te lo digo? Porque yo sí creo que el estallido sigue más vivo que nunca. El tema va relacionado en el punto de que yo creo que muchos están silenciados. Y es porque les conviene actualmente estar silenciados. Yo sigo creyendo que, y no me cabe la menor duda, que Gabriel Boric sigue pensando lo mismo del estallido social. Que Camila Vallejo sigue pensando lo mismo sobre el estallido social, que ellos siguen avalando la violencia como método de acción política, que ellos siguen respaldando la quema digamos, imagínate, yo siempre lo he dicho, o sea, quemaron todo en nuestras comunas. Entonces, ¿qué pasa? De que yo soy de aquello, en particular, que cree que el estallido sigue vivo. Si el tema es que está silenciado, porque efectivamente ellos saben que ahora no lo pueden decir de manera tan libre. Pero no nos olvidemos de que Gabriel Boric y su cúpula de poder, Camila Vallejo, Giorgio Jackson, hoy día Carolina Toá, no son parte mayoritaria, son la élite de este país, son del porcentaje más rico de este país. Yo creo que efectivamente esas son las cenizas que quedan y que pueden incentivar a que con una situación puntual la chispa vuelva a prender. Pero yo no creo que el octubrismo a nivel de la gente siga vivo. Vimos la última encuesta CEP, donde en el fondo la gente tuvo un cambio brutal dentro de sus prioridades, donde la gente tuvo un cambio brutal dentro de su percepción del estallido social. Y yo creo que eso dice relación directa con nada más que la gente se aburrió de la violencia como método de acción, se aburrió del deterioro de las instituciones, se aburrió
de que trataran mal a carabineros, de que los menospreciaran, de que no valoraran su trabajo. Entonces yo creo que hoy día la gente refleja en el fondo su enojo con el estallido social, y de hecho hay una cifra bastante paradójica, porque para el estallido social tenía una cifra muy importante de apoyo el estallido social como movimiento, y esa cifra no se condice hoy día cuando a las personas 5 años después les preguntas, ¿tú apoyaste el estallido social? O sea, hay gente que incluso se arrepienta de en un origen haberlo apoyado. Y a la pregunta que iba, cuando te pregunté en el fondo de cuáles son los conceptos fundamentales que se tienen a la mente, yo creo que hay conceptos que son fundamentales en el desarrollo de una nación, y te voy a nombrar 3: ideas, instituciones y liderazgos. Y yo creo que el estallido social fue una muestra perfecta donde un liderazgo muy potente o varios liderazgos muy potentes de ultraizquierda corrompieron las instituciones con malas ideas, trataron de destruir la institucionalidad chilena, las bases del desarrollo de un buen país, y a través de eso lograron hacer un texto constitucional pésimo, que gracias a Dios la gente le dio un portazo en la cara, pero hoy día llegaron al gobierno, llegaron las instituciones que ellos mismos querían destruir, que querían derrocar en algún momento, como se dijo, al presidente de la República, que con esta idea del portariano es una institución en sí misma. Entonces yo creo que eso es lo más fundamental: ideas, instituciones y liderazgos, que ellos lo trastocaron como quisieron. En particular lo que decía la encuesta CEP, vale la pena por mencionar algunos datos. De un 50%, bueno, 50% salía que repudiaba el 18 de octubre. Un 16% de los encuestados admite haber apoyado el estallido inicialmente, pero arrepintiéndose después. Y solo un 23% reconoce actualmente que lo apoyó, mientras que un 34% declara haberlo reprobado originalmente, que es algo igual raro porque no se condice la cifra. Las personas que antiguamente lo apoyaban actualmente no, entonces de alguna forma niegan de que antiguamente lo apoyaban. Ahora, eso es una cifra muy grande, eso. Sí, ahora el mayor ejemplo de la misma encuesta CEP, y en base a lo que estábamos hablando recién, es lo impresentable que es el periodismo de este país. Nosotros nos dábamos cuenta de que ahora nadie habla de, o nadie de alguna otra manera avala la violencia como método de acción política. Nadie avala la violencia que se generó en el estallido. Sin embargo, nosotros recordemos que teníamos a Rafael Cavada defendiendo la primera línea en televisión. Y sigue en sin televisión. ir más lejos. Teníamos a Rafael Cavada siendo parte de la primera línea. Y hay fotos sobre eso. Teníamos a Fabiola Campillay pidiendo que quemaran todo en Chile. Teníamos a Natalia Valdebenito pidiendo exactamente lo mismo: quememos Chile. Entonces, cuando nosotros veíamos eso, y sin ir más lejos, Daniel Stingo pidió hacer un nuevo estallido con menos violencia. Entonces, a mí me parece impresentable que hayan personajes que hayan avalado la violencia generada en el estallido producto de la delincuencia, y que muchos dijeran efectivamente hubieron delitos. Hay una entrevista de Atria diciendo, no, sí hubieron delitos, pero prácticamente se generaban en pos de una causa mayor. Entonces, cuando vemos esa realidad, nosotros decimos efectivamente hay que hacer una autocrítica, pero hay que decir las cosas como son, ¿no? O sea, ellos hasta el día de hoy siguen avalando, que era como lo que conversábamos, la violencia generada en el estallido, pero ahora no dicen nada, efectivamente, porque la gente ya no los apoya. En todo caso, hablando un poco de este concepto como de estallido delictual que tanto le duele a la izquierda, o sea, Boric en su momento dijo que llamándolo estallido delictual se pierde un poco de vista el malestar de la sociedad que representó el estallido social, pero tanto malestar que 2.500 locales comerciales fueron saqueados, tanto malestar que 1.200 semáforos fueron destruidos, más de 20.000 metros cuadrados de mobiliario público en Santiago fueron destruidos. O sea, ¿realmente eso no es estallido delictual? A mí por lo menos me parece que sí. ¿Cachen que el semáforo sale un palo? Sí. Sácate la cifra, compadre. O sea, no, un semáforo, no, como dijo uno de los grandes pensadores de este siglo, no tengo la cifra exacta una vez más, pero un semáforo no sale 1 millón, salen muchos millones, de 15 a 30 millones, es una brutalidad, y destruyeron muchísimos. Entonces, con recursos públicos, arreglando la embarrada que dejaron con la violencia que hicieron. Y sorry, agrego algo cortito. Tenemos el tema de los semáforos, tenemos el tema del... Oye, hasta el día de hoy hay paraderos en donde yo vivo, en donde literalmente no tenemos paradero. O sea, tenemos un cartelito con donde te dicen las micros que tú tomás, 511, J15, por último, para saber qué micro estoy tomando, y nada más. Si es así. ¿Y qué pasa? Que esto se generó producto de la violencia del mismo estallido. La frase Chile despertó lo encuentro una vil fantasía. Una simple fantasía que nos prometía a la izquierda de un país en el cual podamos desarrollarnos y podamos salir adelante. Siento que esta frase nos dio la falsa ilusión de este mejor porvenir. La educación durante estos momentos se paralizó. Los estudiantes preferían ir a manifestarse y a generar violencia. Por ejemplo, yo soy de Quilicura y me acuerdo que venía una turba a la puerta del colegio y nos botaron el portón para entrar y sacar a estos estudiantes, para llevárselos a manifestar. Y acá yo me pregunto,
¿por qué con niños tan chicos? Entiendo que haya sido algo que nació desde el secundario, que los estudiantes eran los que estaban descontentos, pero ¿por qué con niños tan chicos y por qué nos afectó tanto nuestra educación? ¿Por qué nos prohibieron ir a clases? Se entiende que estábamos en un contexto de suma violencia, no había transporte público, estábamos con una crisis tremenda, pero ¿por qué nos privan de nuestra educación, de algo que es tan fundamental? Y los privan de la educación simplemente porque consideran que la violencia es un método válido para llevar a cabo las ideas. Camila Vallejo lo dijo en su momento, que ella consideraba que bajo determinados contextos la vía armada era una vía considerable y que era una vía que podía tener algún rédito favorecedor en el fondo. Y yo creo que lamentablemente hoy día la violencia sí sigue viva como método de acción política, y lo vimos con la agresión que pasó hace poco contra Pancho Rego, y lo vemos a nosotros mismos. Nos agredieron en Plaza Baqueano un grupo de manifestantes cuando estábamos haciendo campaña política por una opción que simplemente a ellos no les gustaba. Éramos 8 personas haciendo campaña y llegaron 30. O sea, además de la forma desproporcionada, del uso desproporcionado de la violencia, ellos agreden siempre y cuando, y validan la violencia si tú piensas distinto a ellos. Ahora, si el que piensa distinto a ellos comete un acto violento, la condena es transversal. Entonces es solamente cuando les conviene. Que ahí está el punto. Lo que le ocurrió a Pancho Rego nos hace recordar lo que le ocurrió a Sergio Mico, la funa que le hicieron, la misma funa y agresión a José Antonio Kast. Sin ir más lejos, a mi padre le pegaron en campaña una feminista de extrema izquierda que estaba en contra de lo que estábamos haciendo. Y por supuesto, recordar también lo que nos pasó a nosotros como jóvenes cuando fuimos a hacer campaña, que nos agredieron, que literalmente a un chico lo tenían tirado en el piso porque le estaban pegando, le rompieron la nariz, tuvimos que irnos al otro metro. Entonces esa es la violencia que sigue viva. Y ahí yo creo que es como el concepto donde llegamos al acuerdo después de lo primero que hablábamos, que efectivamente este ambiente octubrista es lo que sigue vivo, de la violencia, que yo creo que eso termina marcando porque efectivamente tenemos que seguir condenándola. Y un antecedente más, Paulette Vega, estudiante de la Chile. ¿Cómo? Paulette Vega, no sé si se acuerdan mucho de ese caso, fue una persona que en el contexto del estallido, siendo derecha, estaba en la centro derecha universitaria de la Chile, básicamente el partido más fascista que hay centro derecha. Entonces a ella la molestaban, le gritaban en el patio de forma muy reiterada, ahí está lo grave. Le tiraron agua, le mojaron su apunte. No, su vivencia es verdad viva porque representa mucha gente que también vivió lo mismo. Pero hay un concepto clave acá: violencia. La violencia, como método de acción política, es ontológica en la izquierda. Porque ellos saben que la instalación de un proyecto antinatural no se consigue por vía de diálogo, sino por vía de la fuerza. La diferencia es que la izquierda antaño, la izquierda old school, tenía un método de acción política que era básicamente la violencia y la expresaba sin ningún tipo de tapujo. La violencia de ahora, de la izquierda postmoderna, es mucho tipo de violencia y también es más implícita, no muy claro. De hecho, llega a ser incoherente la violencia que tiene. El Frente Amplio, por ejemplo, suele tener un poquito de incoherencia, no sabe muy bien cuáles son las violencias, creen violencia estructural, económica, emocionales, psicológica, etcétera. Y se escudan un poquito en la faceta un poco más institucional. Pasa con el gobierno actualmente. O sea, lo que decía Fernando con Camila Vallejo es súper claro, pero ellos son muy institucionales, creen en la institución, pero finalmente se creen en la violencia. El tema es que con el estallido social se les borró el maquillaje. Porque no solamente no condenaron la violencia, sino que en algunos casos permitieron la violencia y celebraron lo que están haciendo los buenos de la primera línea. Oye, eso es muy importante. Y última cosita que yo me pregunto finalmente, ya que el gobierno es tan institucional, si es que nuevamente hay un estallido, ¿ustedes van a decir sin ningún tipo de tapujo en la cara? ¿Ustedes no apoyan el estallido como tal? ¿O no apoyan los métodos de acción política que son básicamente la violencia? Y en todo Quisiera caso, ver eso el gobierno. Y en todo caso, el presidente Piñera lo dijo, estamos en guerra. Esto fue un intento de golpe de Estado. Es muy difícil creerles el cuento de que esto no fue planificado, de que esto fue una justa y una rara coincidencia de que millones de personas se hayan juntado a manifestarse, a protestar. Y más encima, ¿hasta dónde puede llegar la violencia disfrazada de protesta? A mí eso es lo que me llama la atención. O sea, se creyeron el cuento, contaron este cuento romántico de que Chile protestando por lo que necesita, por ese cambio necesario, pero fue violencia, fue delincuencia, fue un daño tremendo hacia el país que, bueno, hasta el día de hoy no hemos podido recuperar totalmente. Oye, pero si la violencia es propia de ese grupo ultraizquierda, recordemos a la diputada Claudia Mix que decía y llamaba a la desobediencia civil del pueblo, al diputado Gonzalo Winter que decía que mientras a lo que ellos llaman modelo siguiera, la violencia iba a seguir, al diputado Hugo Gutiérrez del Partido Comunista, al que le encontraron nexos con la primera línea en Antofagasta. Entonces la violencia es propia de ellos. Ellos instrumentalizan a las personas para que las personas lleven a cabo la violencia. De esa forma alteran el orden público y lo único que logran alterando el orden público es generar caos y a través de ese caos tratan de implantar e imponer de una u otra forma su revolución. Y las revoluciones tienen una característica en común, que es que generalmente después de las revoluciones y de la violencia que llevan las revoluciones se cambian las élites dentro del país. ¿Qué pasó?
¿Quiénes son gobierno? Sí. Ellos mismos. El mayor revolucionario después de la revolución se convierte en el conservador. Totalmente. Hablando un poco de lo que es la instrumentalización de las personas, de hecho se comentaba mucho durante este periodo que a las personas que estaban en primera línea al inicio le pagaban 15 lucas y después subió a 30. Mi pregunta acá es ¿por qué salieron este tipo de rumores? ¿Serán fundados? ¿Serán infundados? La verdad, yo creo que nadie iba de gratis a enfrentarse con Carabineros. Yo creo que nadie tenía esa furia realmente para enfrentarse con Carabineros. La verdad es que lo veo absurdo. Perdón, Sara, pero yo ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. Belén. Yo creo que ahí lo que pasa es mucho más profundo y darle una mirada de que a la primera línea le pagaban es mirar por encima y es mirar la primera capa de lo que viene detrás. Lo que viene detrás es que se metieron en los colegios durante los últimos 30 años, Sí. que se metieron con los de 16, de 17, de 18 años, que llevan haciendo un trabajo espectacular imponiendo sus ideas a todos quienes ellos crean que les servía para justamente después instrumentalizarlo y llevar a cabo la violencia. Entonces yo creo que esa primera capa es la que tenemos que sobrepasar y tenemos que ir al centro del asunto. Y en ese centro del asunto lo que tenemos que lograr hacer es justamente deconstruir su plan. Es justamente entender que lo que ellos están haciendo es adoctrinar a los jóvenes, es meterse en los colegios, por lo mismo en su texto constitucional querían reducir la edad de votación, y a través de eso los instrumentalizan con causas que pueden parecer justas en la primera vuelta, pero que después cuando tú les das una segunda mirada a esas causas son totalmente infundadas, los datos dicen todo lo contrario, y una vez más, que es lo que le pasa generalmente a la izquierda, dato mata relato. Mira, es un dato interesante, sorry, bien cortito. Pero la Superintendencia de Educación recibió solamente en noviembre al menos 28 denuncias de adoctrinamiento político por parte de profesores. En las que decían, por ejemplo, que el Estado opresor es un macho violador, que renuncie Piñera y que el pueblo unido jamás será vencido. Circulaban videos sobre eso. Eso fue la izquierda durante el estallido social. Oye, yo acá encontré, ¿se acuerdan que yo dije que estamos en guerra? Bueno, encontré la frase exacta que dijo el expresidente Sebastián Piñera. Dijo, estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nadie, a nada ni nadie, y que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite. O sea, si el mismo presidente de la República lo dijo, o sea, realmente es ignorar una verdad, pero concreta, de lo que estaba pasando en el país. Es totalmente como negar la realidad, negar lo que estaba pasando. Evidente, cortito. Dale. Evidente. Y si hay algo que aquí hay que destacar es que Carabineros de Chile salvó la democracia en este país. Y eso es algo que Y pagaron ahora... los costos por eso. Y pagaron los costos y hasta el día de hoy están pagando dichos costos por haber salvado la democracia en Chile. O sea, la persecución que ha habido hacia la institución de Carabineros ha sido brutal y yo creo que tiene que ver también con el análisis que tenemos que hacer del estallido. Hay carabineros que hasta el día de hoy están siendo perseguidos. Yo no sé cómo pueden tener a la fiscal Chong siendo una fiscal que literalmente se dedica a perseguir carabineros. Y resulta que es un punto en el cual nosotros decimos... ellos están pagando el costo y lamentablemente el costo no ha sido bueno para ellos y es por eso que también nosotros hacemos por lo menos como jóvenes una defensa tan férrea a la institución de Carabineros. No, y acá el puntito que quería hacer era muy breve, pero es que cuando se habla de la intervención extranjera dentro del estallido social, lo que pasa es que había un acuerdo tácito entre Hugo Chávez y la dictadura venezolana con Chile, con una suerte de un pacto tácito de no agresión. Y eso se rompe con Cúcuta. Se rompe cuando el presidente Piñera llama y abre en el fondo las fronteras en Cúcuta y llama a los venezolanos y los invita a acogerse en nuestro país. Recordemos lo que le decía a Maduro, a Piñera, luego de lo que pasó en Cúcuta. Se secó en vida. O sea, en el fondo la amenaza fue siempre patente, fue coherente con el discurso y la acción que estaba haciendo Venezuela. Entonces yo sí soy de la tesis de que hubo intervención extranjera en el estallido social, de que también los instrumentalizaron desde afuera, de que les entregaron las herramientas, desde que les entregaron armamento y que les entregaron una serie de cosas para justamente poder hacer esto que el mismo presidente Piñera reconoció años después que fue un golpe de Estado no tradicional. A ver, 185 operadores de inteligencia y contrainteligencia venezolana metida en Chile, eso no es menor. Denuncias, incluso antes de que Chile se diera cuenta, porque tenemos una muy mala inteligencia, por parte de Estados Unidos diciendo de que iba a venir un estallido social. Esos son indicios que uno tiene que revisar, pero pasaron 5 años y no sabemos nada. Pero mira, el punto de fondo que quería mencionar antes de cerrar el tema y pasar al siguiente, es también sobre el tema de la delincuencia y lo que es propiamente tal, la violencia. Durante el estallido social, la violencia cambió de objeto. Lo que nosotros entendemos por violencia, vandalización, quemar algo, saquear un supermercado, por ejemplo, cambió de objeto y lo que era violento ahora era el Estado, era Carabineros, eran las instituciones. Cambió de objeto y mira, fíjate, lo que pasó con la violencia es que adoptó falsamente una, digamos que percepción ética. O sea, había un valor moral en la violencia. Y la estética la obtuvo la revolución, la revuelta. Total. Todo cambió de paradigma finalmente. ¿Y qué es lo que pasó? Surge un nuevo héroe, el idílico. El encapuchado, con la polera al Colo la U, como ustedes quieren, de la Católica no creo.
Y Perro matapaco. el perro mata a Paco, aparece con guante, una molotov en la izquierda, un escudo que un cartel automovilístico en la derecha. Finalmente, el problema son las estructuras capitalistas, el villano es Piñera, los cómplices son carabineros, y finalmente el clímax, que finalmente es el orden, se soluciona con un desenlace que es una nueva constitución. ¿Cuál es la ironía detrás de todo esto? Que el cuento termina con el compadre que era supuestamente héroe, convirtiéndose en villano por sus propias acciones. Eso es lo que está sucediendo hoy. No, y sin ir más lejos, lo que mismo ustedes decían, el presidente Boric no hubiese existido sin el estallido. No, bueno. Porque es algo que, mire, hasta el mismo Stingo lo ha dicho. O sea, ellos tienen claro que, y Stingo, cuando lo dice, fue porque le comenzó a reclamar en pos de que Gabriel Boric atacó al perro matapaco, llamándole que poco menos como indecente. Entonces, ahí uno ve el análisis y uno dice, efectivamente, aquí hubo algo que fue preparado, en base a lo que decía Fernando, de creer que efectivamente el estallido social fue algo casual, de que efectivamente la gente de manera molesta llegó y salió a las calles y comenzó a... Eso es falso. O sea, es falso y no cabe por ningún lado ninguna teoría al respecto. El tema de cómo se quemaron los metros, la cantidad de estaciones de metro, cómo fueron de manera simultánea, es imposible creer que esto fue de manera simultánea. Y ahí yo creo que efectivamente en lo que respecta a Gabriel Boric, tiene que ver la llegada al poder vinculada directamente con el estallido. En todo caso, o sea, la Camila Vallejo en su momento dijo que la movilización del estallido social fue mucho más que un hecho de violencia, o sea, y claramente no fue solo un hecho de violencia, fue un intento de destruir totalmente nuestro país, o sea, cambiaron el paradigma totalmente, como dijo Borja, el enemigo fue el Estado, el enemigo fueron carabineros, o sea, le dieron validez al vandalismo, a la delincuencia, o sea, hay tanto que hablan, por ejemplo, de defender los derechos de las personas que supuestamente lucharon en el estallido social por defender los derechos de las personas. ¿Qué pasó? Un ejemplo nomás, el derecho al libre tránsito, la gente no podía salir a la calle, no podía caminar, o sea, es clave. Y a mí lo que más me duele, lo que más me llama la atención es cómo el presidente Boris tenía el sticker del perro matapaco en el computador y después no, que es una imagen burda, o sea, realmente... La burda imagen del perro aquel. Exacto. El perro ese. El perro ese. Entonces es una falta de consecuencia gigantesca por parte del gobierno. Pero el fondo del asunto es que yo creo que por más que haya una reacción que yo estoy de acuerdo con ustedes, o sea, por lo menos hay la presunción de que hubo una acción detrás de todo esto, no le podemos quitarle el sinónimo de malestar que había detrás. Porque había sinónimo de malestar. Eso hay que admitirlo con sector. Ojo, no sé que ustedes no lo dicen, pero solamente para poder aclararlo. No, y el fondo solamente es sobre eso. Que respecto del malestar, el estallido fue una reacción de ese malestar. El tema es que la izquierda le puso un molde constitucional. Si uno revisa, por ejemplo, una encuesta que se hizo en noviembre, 4.418 encuestados durante noviembre y diciembre. Lo que resultaban era, básicamente, primera, digamos que demanda ciudadana, 28% pensiones, 28% de las personas. En segundo lugar, otras demandas eran un 24%, salud un 16%, educación un 16%, condiciones laborales un 10% y constitución un 6%. Lo que pasó es que la izquierda durante campaña fijó un enemigo, que era básicamente lo que era el orden, fijó un villano, que era Piñera, la dictadura, Pinochet, etc. Hizo una campaña que instaló la constitución como el gran problema y confundió y le mintió y le hizo la gran estafa a la gente. Pero si de hecho le Y preguntáis... hoy todo está peor. De hecho, le preguntáis qué quieren cambiar de la Constitución y ni siquiera habían leído la actual. Y en referencia a eso, sí, hay muchas molestias en Chile. Eso es innegable. En Chile hay muchas cosas que se tenían que mejorar, sobre todo ahora, pero que Chile debiese mejorar. Pero el problema es cuando se tomaron de ese discurso para avalar la violencia. Que ahí es manipularon lo que... a la gente. Ahora hay manipulación a gran cantidad. Manipularon la intención, manipularon la solución de llegar a este proceso constitucional que terminó fracasando. Entonces, efectivamente, ahí es donde yo creo que más, por lo menos a mí me genera esta impotencia y esta rabia con los mismos periodistas que ahora se han dado vuelta a la chaqueta, pero que en el momento efectivamente avalaban toda la violencia que se generó. Ahora, yo creo que esa distinción es fundamental y estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Borja. Yo creo que el estallido social fue delictual y social a la vez. Yo creo que el estallido social tiene una dimensión social que es la de la marcha multitudinaria del 25 de octubre, donde efectivamente habían demandas justas, mejores pensiones, mejor sistema de salud, mejor educación, pero esas son demandas también súper complejas y son demandas que en el primer mundo hoy día todavía no están solventadas. Alemania, España, Inglaterra no tienen solventada, por ejemplo, educación, salud y seguridad social. Son países que están en conflicto aún con esos temas. Y hoy día, a diferencia de lo que era en ese momento, antes del estallido social, un 13% de las personas te decía que la prioridad del país era la delincuencia. Hoy día, un 70% de las personas te dice que la prioridad del país es la delincuencia. Entonces, ¿qué hubo? Hubo una primitivización de las necesidades. O sea, en el fondo, en ese momento, habían demandas como salud, educación y pensiones que eran demandas del primer mundo, que eran demandas totalmente de un país que iba en vías de desarrollo y que los mejores países del mundo están tratando de todavía solucionar. Y hoy día la demanda es tan simple como pedir seguridad, caminar tranquilo por el centro,
que no te llegue una bala loca. Entonces ese retroceso en 5 años nos dice que efectivamente hoy día estamos peor. Y me viene a la cabeza otra cuestión que tú bien lo dijiste, Cris. El único beneficiado de todo lo que pasó en el estallido social fue Gabriel Boric, el Partido Comunista y el Frente Amplio. El 63% de los chilenos te dice que hoy día estamos peor, el 80% cree que las demandas no fueron resueltas, pero el Partido Comunista, el Frente Amplio, los Giorgio Jackson, Camila Vallejo y Gabriel Boric se dieron el gusto de poner sus pésimas ideas en un texto constitucional gastando millones de pesos de todos los chilenos, se dieron el gusto de llegar al gobierno y han hecho lo que han querido con fondos públicos, subieron los impuestos afectando a los más vulnerables, frenando las pymes y afectando a la clase media emergente. Y entendiendo todo eso, me hace mucho sentido la frase de la ministra Toá. Hoy día estamos mejor que cuando llegamos. Claro que están mejor, ministra. Ustedes están mejor porque tienen a todos los amigos contratados, porque tienen a la familia con sueldos millonarios y porque ellos hoy día son poderosos y ricos. Ya, pasando al tema de las consecuencias. Quiero hablar de las consecuencias de todo este estallido de violencia que hubo. Hubo una gran polémica en cuanto a la gestión que tuvo el gobierno de turno Sebastián Piñera, en cuanto a las fuerzas que tuvieron que contener todo esto. Había una cifra que estaba leyendo del general director de Carabineros, en ese entonces estaba encargado de toda la división, ahora está en formalización, en que él decía de que normalmente para poder contener en todo Chile las protestas tenían a 1.000 carabineros. Pero después de eso aumentó a 25.000. Constantemente sacaron todo el contingente, personas que estaban en otras funciones y también personas que estaban retiradas para poder contener estas cosas. Y hubo también grandes denuncias y grandes cantidades de, por ejemplo, violaciones de los derechos humanos. Se acusó sistemáticamente violaciones de derechos humanos por parte del gobierno. ¿Qué opinas sobre eso? Mira, yo creo honestamente que como consecuencia general del estallido social es esta como decadencia por parte de Chile completo. Yo acá lo veo como un conjunto. Chile, más allá del Estado y personas, como un conjunto como tal, y hubo una decadencia gigantesca en torno a seguridad, en torno a Carabineros, en torno a todo. Las instituciones en sí se fueron debilitadas, pero totalmente. O sea, vimos una imagen como si el mismo presidente de la República se vio tan afectado por la situación, se vio tan como debilitada su imagen por el estallido social. O sea, realmente ¿qué nos queda al resto de seres mortales, por decirlo de una otra forma? Entonces, realmente como consecuencia yo creo que una decadencia gigantesca, que hemos retrocedido en todo sentido y que lamentablemente hoy en día las demandas en Chile se han permitizado mucho más de lo que en ese momento eran. Oye, de todo lo malo que se pudo haber generado en el estallido, creo que sí hay algo positivo que destacar, y es que los jóvenes se están atreviendo a hablar más. Yo he hablado con muchos jóvenes que me dicen que le hacen la pregunta: ¿qué te hizo hablar de política? ¿Por qué te empezó a gustar la política? ¿Por qué empezaste a hablar o a dar tu opinión? No, lo que pasa es que después del estallido yo quise decir algo, porque me parecía que era incorrecto el avalar la violencia como método de acción, el que te quemaran las micros, el que te hicieran barricadas fuera de tu casa, el que amigos que tenían asma tenían que irse a otras comunas. ¿Por qué? Porque resulta que con el mismo humo le estaba afectando la misma. Entonces, ¿qué pasó? Que generó tanto en las personas que le trajo tantas consecuencias negativas que ellos dijeron: voy a comenzar a dar mi opinión. Y yo creo que sí hay algo positivo, por lo menos que se puede destacar de esta fecha que generó mucho malestar, tiene que ver con eso, con que muchos jóvenes que por lo menos se están atreviendo a hablar, y en particularmente Chile también nosotros. Y de hecho, por eso yo creo que le podéis dar un carácter de revolución a lo que pasó el 18 de octubre. Además, yo creo que, lo he dicho en otras ocasiones, pero me parece muy prudente decirlo ahora, yo creo que hay hitos fundacionales generacionales en la visión de las personas respecto a las cosas. Y a mi juicio, el estallido social es nuestro hito fundacional generacional. A mí el estallido social, y yo creo que a ustedes también, me fundó estar en contra de la violencia como método de acción política. Me fundó el justamente creer en el liberalismo, en las ideas económicas, en creer que debe haber un respeto al Estado de Derecho, a la Constitución, en que no se debe alterar el libre tránsito, en que las manifestaciones deben ser pacíficas. Y yo creo que ese hito fundacional lo tiene el estallido social. Entonces, si tenemos que rescatar algo de valor dentro del estallido social, yo creo que es que hoy día justamente solo un 20% de la gente te diga que apoya todo lo que pasó, que fue la violencia en sí misma como medio de acción. Belén. Yo en verdad creo que a mí en realidad el estallido puede ser que lo haya visto como algo lejano, porque en ese momento yo tenía 12 años, iba en séptimo básico, pero lo que más recuerdo es no poder salir de mi casa por el humo, no poder transitar libremente porque no había micros, el no poder ir al colegio porque las clases estaban suspendidas. Entonces yo creo que este tipo de cosas nos afectó de distintas maneras. Puede ser también por el espacio en el que nos encontrábamos, pero yo creo que nos dejó un gran vacío. Un vacío, pero que supimos llenar. Supimos llenar con esta respuesta de los jóvenes, con este levantamiento de la juventud al decir: no está bien que la delincuencia
nos gobierne. No está bien que la delincuencia sea la única forma que tenemos para expresarnos. Hay otras maneras. Tenemos esta opción. No tenemos que seguir de esa manera, no tenemos que seguir quemando cosas. No es correcto. Lo único que nos hace es quitarnos lo que ya tenemos. Lo mismo que pasa en las tomas de los colegios. Se destruye lo que se tiene. ¿Para qué? Para conseguir cosas que en verdad, ¿de qué te van a servir si no tienes lo básico? Entonces, ese tipo de cosas me hacen pensar en ¿para qué? ¿Para qué? Simplemente como ¿por qué? ¿Sabes qué, Belén? A mí con lo que tú estás diciendo me genera mucho ruido esta idea como del presidente Boric y aquellos que están en todas las protestas de las tomas de la Universidad del 2006, Camila Vallejo, Jackson, etcétera, etcétera, que hoy en día, que siguen yendo a esas protestas, que hoy en día se den vuelta la chaqueta y digan que la violencia realmente es un foco para ellos, que la delincuencia no les parece bien, que la forma de expresarse, que usar la violencia como método de acción política no es correcto. O sea, realmente, ¿podemos creerles a ellos? Eso es lo que a mí me genera duda, porque por lo menos para mí no. Yo no les creo ni lo que dicen cuando duermen, nada. Ese es el punto. Aquí hay que decir las cosas como son. Yo a Gabriel Boric no le creo ni lo que reza. ¿Por qué? Porque son personas que han mentido a los chilenos y lo hacen de manera constante y lo siguen haciendo. Y eso es lo más brutal. Gabriel Boric no solamente le mintió a los jóvenes con el tema de la condenación al CAE, que ahora lo sacan porque hay elecciones. No solamente le mintió a los chilenos en su postura del 10%. No solamente le mintió a los chilenos en condenar o no la violencia, en querer refundar carabineros, en querer disolver, decían algunos carabineros, sino que ha mentido de manera constante y lo sigue haciendo. En su momento, cuando fue al aniversario, si no me equivoco, del Frente Amplio, y decía, bueno, a ustedes ya les voy a hablar como con mayor confianza. Entonces, él le habla a su público dependiendo de con quién esté. Y esa es una realidad que por lo menos las personas creo que debiesen enfocarse a ellos. Y ojo, también le mintió a todo Chile con la condenar universalmente el CAE, o sea, ahora con el FES, perdón que me meta en este tema, yo sé que está hablando del estallido social, pero la cantidad de mentiras que han dicho constantemente, o sea, realmente es de locos. Ha cumplido solo un 30% de las promesas. Exacto. Un punto bien corto. También Gabriel Boric fue una persona que acusó, relacionado con lo que estábamos diciendo antes, violaciones sistemáticas de los derechos humanos, pidió la renuncia del presidente Piñera. O sea, ahora anda alegando por las acusaciones inconstitucionales, él aprobó 11. ¿Cachai? Pero mira, el fondo del asunto es que cuando ocurrió el estallido, Michelle Bachelet, 24 de octubre, mandaba una misión de revisión de violaciones de los derechos humanos. ¿De quiénes? De los manifestantes. ¿Cuáles? Incluso los violentos. El tema es que la violencia con el estallido fue para todos. O sea, sorry, pero se andan preguntando de los derechos humanos, que está bien, se ratificaron después que hubo violaciones de derechos humanos, están ratificadas por organismos internacionales, pero no se preguntaron nunca de, por ejemplo, a la persona, al estudiante al que le reventaron el colegio o se lo tomaron y le quitaron su derecho a la educación, del enfermo al que le reventaron el hospital, lo sacaron entero y le quitaron su derecho a la salud, de la persona que, teniendo libertad al trabajo, le destruyeron su medio de transporte y también su libertad de trabajo, o la persona que, por ejemplo, era transeúnte y le reventaron la micro y le quemaron el metro. ¿Qué pasó con el derecho de todas esas personas? Y hablar de integridad física o psíquica. Entonces, el punto es que se habló de derechos humanos, se habla actualmente de derechos humanos, pero ¿derechos humanos de quién? Porque lastimosamente quienes ejercen esos mecanismos fiscalizadores son justamente personas que lo aplican con perspectiva ideológica. Esa es la verdad. Y en todo caso, o sea, tenemos un gobierno actualmente que, más encima, las pensiones de gracia y los indultos, que para mí es un tema, pero que me genera... Hablemos de eso, el preso político. Hablemos de eso, o sea, realmente a mí me genera demasiado ruido y me genera como siento que vivimos en un mundo al revés, o sea, vivimos en un mundo paralelo totalmente, porque darle pensiones de gracia, indultar a delincuentes que durante el estallido social generaron tanto daño al país, o sea, es totalmente fuera de lo normal en cualquier sentido. No, y seguir insistiendo con esta idea de que no fue planificado, yo creo que es un concepto absolutamente errado. Me imagino que Fernando tienes la misma opinión. No, es zurdo. A ver, yo acá tengo una visión y es que yo creo que el estallido social estuvo planificado y tengo algunos argumentos que sostienen mi tesis. En primer lugar, que se quemen 17 estaciones de metro de forma simultánea evidentemente no es producto de la espontaneidad y requiere de una organización tremenda. En segundo lugar, antecedente histórico, nos remontamos al año 1948, bajo el gobierno de Gabriel González Videla, se promulga la ley maldita, ley que buscaba excluir al Partido Comunista de la vida política. ¿Qué día? 18 de octubre. Y vámonos a lo expos. Daniel Jadwe, el líder del Partido Comunista, reconociendo que el estallido social no fue espontáneo. Claudia Mix llamando a la desobediencia civil. Gonzalo Winter defendiendo que si el modelo no cambiaba, ellos iban a seguir en su revolución. Entonces no me cabe duda de que esto fue completa y absolutamente planificado, porque a ellos no les gustaba un modelo que le hacía bien al país, pero que simplemente a ellos por cuestiones ideológicas no les gustaba. Absolutamente. Oye, respecto a los presos políticos, es un tema. Yo creo que hay que sacarle un buen Oye, la pura palabra preso político ya me... Sí, se ha tratado mucho, pero... Bueno, y Aitor era un preso político en su momento también. Sí. Bueno, jóvenes soñadores, ¿qué les dicen? Pero mira,
La izquierda suele usar, y yo creo que el tema de los presos políticos es el mejor ejemplo. La izquierda suele usar ciertos conceptos que tienen una base que es real. Presos políticos existen, sí, está bien, pero abusan. Entonces, pasa con los presos políticos y ellos consideran que, por ejemplo, los delincuentes son presos políticos, que la violencia es la del Estado, por ejemplo, que la opresión es la del capitalismo. Los derechos humanos. Los derechos humanos también lo instrumentalizan. Y el fondo es que si le toman a un concepto que es real y lo manipulan, instrumentalizándolo y quitándole su fondo, finalmente cosas que son verídicas lo usan muy mal. Y el mejor ejemplo son los presos políticos. O sea, hace poco, Evo Morales, expresidente de Bolivia, que está siendo acusado por tráfico de niños, se declaró preso político. ¿Cachai? Entonces, cuando son con ellos, lo usan para el mejor beneficio, pero hay gente detrás de esos conceptos. O sea, que ellos mismos destruyen. Está tan aceptada la violencia y la delincuencia que hoy en día cualquiera que lo comete es un preso político. O sea, ¿qué clase de cambio, qué clase de paradigma, qué clase de moral estamos teniendo actualmente? Que realmente el que comete mal es el malo, es la víctima del Estado, de quienes gobiernan, de los ricos. O sea, realmente no sé qué les parece a ustedes, pero por lo menos ¿en qué mundo estamos viviendo? ¿En qué Chile estamos viviendo que hoy en día los que cometen el mal, los que delinquen, los que roban, los que afectan a la gente, los que no dejan al resto vivir tranquilos, son los presos políticos, los dañados y las víctimas de todo este sistema? No, y la ultraizquierda tiene una capacidad que valoro mucho dentro de habilidades políticas que yo no las usaría porque no las considero morales, ni justas, ni correctas, pero tiene una habilidad que es dar vuelta a todo. O sea, recordemos algunas de las consignas emblemáticas del estallido social. Ellos nos dijeron que los últimos 30 años fueron los 30 peores años de la historia de nuestro país, cuando en esos 30 años pasamos de 200.000 estudiantes a 1.200.000 en la educación superior, cuando pasamos de 50% de pobres a 7% de pobres, cuando cada año se reducía la desigualdad intergeneracional. Y acá el problema es que eso no son solo números. El tema de los universitarios y que hayan aumentado los universitarios de 200.000 a 1.200.000 se reflejan en el primer universitario de cada familia, que gana promedio 2,5 veces más de lo que gana una persona que solamente llegó a la educación media. La reducción de la pobreza dice relación con personas que se partieron el lomo trabajando para poder superar la línea de la pobreza. La reducción de la desigualdad intergeneracional decía relación en que las personas estaban naciendo en un país con cada vez más oportunidades, con mayor acceso a la educación, a bienes y a servicios. Y la izquierda odiaba eso. Y si presumo buena fe, lo odiaba por ignorancia. Y de lo contrario, lo odiaba simplemente por una cuestión ideológica donde a ellos no les importa el bien de la gente, porque de ese modo, y si la gente puede surgir por sí misma, no necesita del Estado, y a ellos no les conviene que la gente no necesita del Estado, porque justamente la izquierda siempre ha vivido del Estado. Es que ese es el punto. No miran los números, y los que miran números y se dan cuenta se hacen los locos porque creen que el problema del sistema ya hay que acabarlo sí o sí. Y ahí está el punto, la calidad de vida que las personas, que tiene que ver con las personas, con lo mismo que tú decías, o sea, el que puedan titularse, ¿cierto? Que puedan terminar sus carreras, que puedan egresar, etcétera, incide directamente en la calidad de vida de las personas. Y yo creo que efectivamente cuando uno se pregunta, y nosotros que estamos acá nos podemos preguntar si estamos mejor que desde antes del estallido, definitivamente peor en seguridad, definitivamente peor en las preocupaciones de los chilenos, que ya no son las mismas, definitivamente peor en lo que respecta al crecimiento económico, definitivamente peor e incluso en lo que tanto ellos abogaban en pos de la desigualdad. Entonces, cuando vemos eso, nos damos cuenta de que todo lo que se generó post-estallido social para mí fue malo. Podemos rescatar el hecho de que los jóvenes ahora se estén atreviendo a hablar por consecuencias de... Pero todo lo que se generó en pos del estallido social en lo que respecta al desarrollo del país terminó empeorando. Y yo creo que eso es una realidad evidente en pos de los datos, en pos de los números y en pos de los hechos en concreto que se pueden ver. El tema, Cris, es que nosotros entendemos súper bien el tema de cómo creció Chile porque entendemos los datos, pero escuchando todos estos datos, me pasa que me hizo un flashback a lo que era Piñera. Piñera hacía las mismas cosas. O sea, decía, hemos creado 20.000 colegios, vamos a mejorar 1% la cantidad de personas que están en situación de trabajo, o hemos creado tal cantidad de hospitales. Pero la gente no lo recibía. Entonces, la dicotomía entre lo que es un estallido social o un estallido delictual está en esos dos ámbitos, en reducirlo únicamente a la violencia o reducirlo únicamente a la parte social. Y el tema es que la derecha, si antes pecaba de religiosismo, hoy peca de economicismo. Tenemos que aprender a poder bajar esas cifras a la regla de las personas. O sea, la derecha tiene alergia a poder decir estallido social, con mucha razón, porque le da lata poder revivir hechos traumáticos, pero el tema es que si no lo revives, si no escarbas en eso, y había esa autocrítica de lo que fue el gobierno de Piñera, que tuvo buena parte de la culpa del estallido social, al menos como detonante, ahí uno no puede hacer una prevención a futuro. Entonces tienen que ser ambas facetas las que tenemos que tratar. Y partir por decir, hubo un problema en que la gente no sintió el crecimiento de Chile como propio. Ahí está la crítica que queríamos tener. Esa sería ser la perspectiva del estallido social. Borjita, dale nomás. ¿Sabes qué me pasa a mí? O sea, respecto un poco...
esta idea como de los chilenos y que ojalá esta amnesia que tiene constantemente Chile. La sociedad chilena tiene una amnesia pero constante, como que se olvidan de las cosas que hace en este caso la izquierda. O sea, realmente les digo a ustedes que nos están viendo, que comenten, que nos sigan, que den like, pero además de eso, que se acuerden de lo que está haciendo la izquierda, de lo que hizo la izquierda, del daño que le generó al país. O sea, por favor, no ignoremos aquellas cosas que pasaron, no nos quedemos como a manos cruzadas frente a lo que ocurrió. O sea, realmente hagámonos responsables de lo ocurrido, seamos consecuentes, o sea, también con el voto, no votemos por quienes sabemos que ya han hecho daño al país. O sea, a mí por lo menos es como decirlo constantemente, lo digo una y otra vez, tener esa amnesia no nos beneficia, sino que nos daña aún más. No, y yo no puedo estar más de acuerdo con lo que decía Borja. O sea, digámoslo, un buen chileno, ese economicismo no calienta a nadie. ¿A quién calienta que el presidente de la República, el ministro de Hacienda o el ministro de Economía salga anunciando que se crearon nuevos 500.000 empleos, que salga anunciando que lograron reducir la inflación? A lo que la gente, en el fondo, le impacta, y es por una cuestión, yo creo que de comprensibilidad básica, es que esas cifras la reflejen en su día a día. Y, por ejemplo, estaba leyendo unos gráficos el otro día. Este gráfico acá, que si es que no se ve, vamos a pedir a producción que lo pongan en pantalla. Este gráfico donde se ve una curva que sube de forma acelerada es justamente como cada vez más a partir del año 80, cuando se dio la oportunidad de que existieran las universidades privadas, comenzaron a estudiar cada vez más personas de la educación superior, y ese gráfico se traduce también en un crecimiento exponencial en otro gráfico que hay que traducirlo a las personas, que es de justamente personas que lograron salir de la pobreza, que es justamente la reducción de la desigualdad intergeneracional. Y cuando digo reducción de la desigualdad intergeneracional, probablemente estoy hablando en difícil, pero eso significa que cada vez entre nosotros somos menos desiguales que lo que eran nuestros padres y nuestros abuelos. Y eso es porque hoy día, cuando nacemos, cada vez hay más oportunidades. Y eso, lamentablemente, a partir del estallido social, sufrió un retroceso gigantesco, porque hoy día hay niños que no pueden estudiar simplemente por la situación de inseguridad, porque no pueden llegar tranquilos al colegio. Pasemos un tema. Quiero hacer un análisis. Dale, Cris. No, y cortito. Y quizás tiene que ver, no sé, con lo que viene a lo mejor. Pero en pos de las soluciones que se fueron generando, creo que es importante también entender de que las soluciones que propone muchas veces la política no es la solución real a los problemas que estamos teniendo. Eso es clave. O sea, desde la izquierda que te dice que le tienen que quitar la arma a la gente común para solucionar el tema de la delincuencia. O sea, como si los delincuentes fuesen a entregar la arma. Desde eso hasta proponerte una nueva constitución. Porque nosotros lo vimos reflejado. Si nosotros nos damos cuenta de los principios, por ejemplo, que tiene la Constitución de Venezuela, nosotros encontramos los principios de la libertad, de la igualdad, de la justicia social, de la preeminencia de los derechos humanos, de la ética. Nos encontramos con la dignidad de las personas, con la prosperidad, con el bienestar del pueblo. Y efectivamente te establece la libertad de expresión. Estamos hablando de la Constitución de Venezuela. Te establece el derecho al trabajo, la vivienda adecuada, la educación de calidad, el desarrollo de tu personalidad. Y resulta que la gente se quiere ir de Venezuela. Y resulta que están sumidos en la pobreza y les violan los derechos humanos. Entonces la realidad se contrapone con la constitución que ellos tienen. Cuando vienen y nos proponen que por medio de una nueva constitución las cosas van a mejorar, eso es falso. Y eso yo creo que es un punto importante en pos de no creer el primer discurso, en pos de decir esta es la solución, cuando en realidad no es la solución a los problemas que tienen los chilenos. Y un ejercicio muy básico antes de terminar, muy cortito, que tú lo dijiste una vez y yo creo que es fundamental remarcarlo hoy día en relación a lo que decía Cris. Cuando la izquierda tuvo la oportunidad de hacer una constitución, la constitución de la izquierda comenzaba con Chile es un Estado social y democrático. La constitución actual dice las personas nacen libres en igualdad y derechos. Las personas versus la izquierda que dice el Estado. Y yo creo que esa diferencia es fundamental para darle la autonomía que requieren las personas en su libertad intrínseca. Absolutamente. Quiero pasar a ver un poquito el estallido desde una mirada un poco más amplia. En cuanto a las verdaderas causas del estallido, porque acá nos vendieron un poco la mirada de que fue el capitalismo, que fue Pinochet, que fue la Constitución y toda la cosa. ¿Cuáles fueron para ustedes las causas del estallido? O sea, lo que yo vi muy presente era el tema de las pensiones. La gente reclamaba por las pensiones. De hecho, acá tengo un dato que dice que el 50% de los pensionados del sistema AFP chileno reciben 180.000 pesos mensuales. Es decir, muy bajo por sobre el sueldo mínimo en ese momento. Por lo tanto, yo acá me pregunto, sí, está bien, yo considero que en verdad es una causa bastante justa, pero ¿realmente vale la pena sacrificar todo lo otro para poder mejorar esto, que ni siquiera lo podemos hacer desde nuestra posición, sino que tenemos que hacerlo desde una manera mucho más profunda, mucho más allá que simplemente pararme en la Alameda con un cartel que diga no más AFP? En verdad no le veo ningún tipo de sentido a esta premisa. Sin embargo,
considero que el fondo es correcto, más bien no la forma. No sé qué opinas tú. Yo creo, y una vez más, yo creo que no es un problema de fondo, yo creo que es un problema de forma, porque yo en el fondo estoy de acuerdo, yo creo que el sistema AFP es un muy buen sistema de seguridad social. Por eso hoy día los países desarrollados quieren justamente optar por un sistema de capitalización individual y no por un sistema de reparto, que es lo que queremos optar acá hoy día y que hay mucha gente que aboga por eso. Acá el problema es estructural y el problema del sistema AFP no es que el sistema AFP fuera malo, fueron las reformas que se hicieron durante el gobierno de Ricardo Lagos, donde se dijo que las AFP no iban a asumir las pérdidas, que las pérdidas las asumían quienes fueran los cotizadores. El problema del sistema AFP es un problema estructural que tiene una relación directa y muy particular con la informalidad, que hoy día en Chile es una cuestión que está muy patente, donde el gobierno nos dice que han creado más de 500.000 nuevos empleos y 276.000 de esos empleos en el último año son empleos de informalidad. O público. O empleos públicos también, o sea, en el fondo ellos no están creando empleo privado. Y el problema es ese, es un problema, yo creo que a mi juicio el estallido social se detona por una cuestión de comprensibilidad. Ojo con ese concepto. Sí. Ahora, yendo en la misma línea, y le hago esta pregunta quizás a todos ustedes y a los que nos ven en la casa. ¿Realmente fueron las bajas pensiones lo que generó el estallido social? No. Y lo complemento con otra pregunta. Si nosotros si hubiesen habido mejores pensiones, si no hubiesen habido dichas reformas al gobierno de Ricardo Lagos, si hubiésemos tenido buenas pensiones, las personas hubiesen tenido buenos sueldos, hubiese habido etcétera, ¿no hubiese habido un estallido social? ¿O igual hubiesen encontrado la manera de generar un estallido social? Estallido social entre paréntesis. Porque yo creo que también va en el punto de que efectivamente todo influye. Si eso yo estoy súper de acuerdo con aquello. Todo influye. Pero también tiene que ver con esta idea de querer votar a un gobierno legítimamente electo y de querer aprovecharse por medio de la violencia generado en el estallido. No sé qué opinión tienen ustedes al respecto. Es que a mí lo que me pasa es que yo, volviendo un poco a este tema como la izquierda, que la izquierda constantemente, históricamente, se ha apropiado de causas que no son necesariamente suyas, que no tienen ninguna relación con su ideología como tal. Entonces me pasa un poco que, por más que hubiese sido buenas pensiones o buena educación, hubiesen encontrado alguna forma de debilitar al gobierno, hubiesen encontrado alguna forma de revolucionarse en contra, hacer un golpe de Estado de una u otra forma. O sea, realmente le buscan la quinta pata al gallo para poder llegar ellos a... Hubiesen encontrado algo igual y hubiesen generado un estallido social igual. Exactamente. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Sara. O sea, yo creo que de verdad que estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo. Yo creo que lo que la izquierda ha hecho es apropiarse de causas populares, tomarlas como suyas, como es, por ejemplo, el movimiento LGBT, que hoy día es un movimiento de izquierda, en la que muchas personas homosexuales no se sienten representadas porque es un movimiento totalmente politizado. Y eso es porque de esta forma agrupan distintos colectivos y lo que van haciendo es de una forma totalmente populista prometer derechos. Y esa sobrepoblación de derechos lo único que hace es coartar la libertad de las personas, porque son derechos a grupos y a determinados colectivos. Y un derecho que es hacia un colectivo no es un derecho, es un privilegio. Y además de eso, un derecho puede coartar la libertad de otra persona si es un derecho que solamente beneficia a uno. Oye, si está el derecho al ocio que incluyeron en la Derecho al propuesta deporte, derecho al constitucional. ocio. Brutal. Una serie de derechos que no tenían aplicabilidad, que no eran exigibles y que estos expertos constitucionales eliminados y de esta élite los lograron cambiar. Belén. Sí es. La verdad es que esta sobrepoblación de derechos, como bien dices, nos quita la libertad. Pero nos las quita en muchos aspectos. Yo considero que más allá de que hayan derechos como el derecho al ocio, al deporte, hay cosas que en verdad sí son válidas. Pero volvemos a lo mismo. Es la forma, no el fondo. O sea, es la forma, no el fondo. Ojo que igual hay un fondo que está mal. El fondo y la forma. Es el fondo y la forma. Si acá lo que la izquierda hizo en su texto constitucional, mira, podéis tomarlo por dos partes. Durante el estallido social la forma fue errónea porque utilizaron la violencia como medio de acción, pero cuando lo institucionalizaron con el acuerdo del 21 de noviembre, el fondo fue el error, porque el fondo del texto constitucional era pésimo. Entonces tenéis que... En el estallido social la forma fue totalmente errónea porque usaron la violencia, instrumentalizaron a la gente y destruyeron el país, pero cuando ellos tuvieron la oportunidad institucional, el fondo que hicieron también fue pésimo, trataron de refundar el país por todas partes, entonces ni forma ni fondo. Acá el problema son las malas ideas que corrompen las instituciones a través de liderazgos muy fuertes. A mí me gustaría hacerle una pregunta a todos que estamos acá. Yo acá estoy leyendo un poco la OICB, le dice que el 10 del 11 de 2019 Sebastián Piñera ratificó el inicio de un proceso para establecer una nueva constitución política. ¿A ustedes les parece que ese acto, como yo escuché muchas veces por parte de la derecha, fue dejarse? Fue como caer en la presión, ceder, exactamente. ¿Qué les parece a ustedes eso? Yo creo que más que ceder fue como darle lo que pedía el que gritaba más fuerte.
Y de cierta manera, el dar esta posibilidad no creo que haya sido tan negativo, porque le dio la oportunidad a la gente de darse cuenta de quiénes eran los que realmente podían llevar al país a un crecimiento y quiénes eran los que nos iban a llevar al desastre, que es lo que estamos hoy en día. Lo único bueno, creo, de eso es que ya tenemos en un texto establecido qué es lo que cree la izquierda. Si usted Total. quiere saber en su casa qué es lo que cree la izquierda de este país, vamos a ese pésimo borrador de texto constitucional que se rechazó el 4 de mamarracho. septiembre. Primer punto. Segundo, creo que en lo que respecta a si ceder o no, es súper importante de comprender que ese era el objetivo de la izquierda. Si la izquierda lo que quería era cambiar la constitución de Pinochet, de que Bachelet y querían propuso una en establecer su su idea. momento. Bachelet lo intentó, ¿cierto? Y ahora ellos vieron el estallido como una manera en la cual llegar a ese objetivo. La oportunidad. La oportunidad, exacto. Entonces, ¿cuál es el punto? De que ese será el objetivo. Por eso que yo soy tan incrédulo en decir que sí, efectivamente, las pensiones influyen, la salud influye, la educación influye, pero si no hubiese sido eso, hubiesen inventado algo más. Si el tema era generar un estallido social, llegar al objetivo de proponer una propuesta constitucional y no fracasar. Lamentablemente, y o sea, para beneficio de todo el chileno, fracasaron con la propuesta Gracias a constitucional. Dios. Pero si no hubiesen sido las pensiones, si no hubiesen sido la salud, si no hubiesen sido montones de molestias que pueda tener el chileno, que podamos tener legítimamente, la izquierda hubiese encontrado algo igual para generar un malestar, levantar un discurso, generar un estallido social y levantar una nueva propuesta Y constitucional. reconozcamos también lo que hemos hecho mal como sector. O sea, yo creo que cuando en el gobierno de Piñera habían personeros de gobierno que salían a decir que las personas se levantaran más temprano Hubieron para evitar, declaraciones. que se despertaran más temprano Sí. para evitar los problemas del transporte público. O sea, estamos hablando de una desconexión, de una elitización, de una forma de gobernar que yo creo que esos personeros de gobierno estaban totalmente equivocados y que el presidente Piñera se equivocó en eso. O sea, reconozcámoslo. Pero eso no tiene absolutamente nada que ver con todo lo que pasó después, que fue la destrucción del país completo, en regiones, en Santiago, y que hoy día el 63% de las personas te diga que estamos peor que antes del estallido social. Yo tengo una tesis impopular. Yo creo que la izquierda generó el estallido social. Y no porque lo hayan citado, sino porque creó el fondo del asunto. Si uno, por ejemplo, ve históricamente cuál ha sido el crecimiento de Chile, uno tenía, por ejemplo, con Piñera 1, un 5,7% de crecimiento. Con Bachelet cae en 1,7%, más allá, bajo un 2%. Con el presidente Boric estamos rondeando el 1%, sería el peor gobierno desde el retorno a la democracia con el crecimiento. Si tú lo ves en términos históricos también, el incremento del ingreso era de un 5% entre 64 y 80 y en adelante baja un 2,7%, pero después, usando datos de la CACEN, por ejemplo, 2017, se reduce un 7%. Y eso es no plata, es bienestar de las personas. Calidad de vida. Y en especial de los jóvenes. Porque los jóvenes, lo decía Fernando con los datos de la universidad, 200 a 1.200.000. Eso es, te vendieron algo, no te lo cumplieron, ¿cómo te sentís tú? Y por supuesto para un universitario, para un joven, que fue la gran masa de la gente que está en la primera línea, eso fue un impacto tremendo. Entonces, en la izquierda, porque por mucho que uno le abanique el capote rojo, por mucho que uno le abanique el capote rojo a un toro, el toro te lo va a cachar igual. No importa que le puso cloro en el ojo. Y el que le puso cloro en el ojo a Chile, a los chilenos, fue la izquierda. En especial Bachelet, que destruyó el país en 3 simples pasos: educación, reforma de tributaria y también reforma de laboral y de pensiones. ¿Cómo está Chile actualmente? ¿Cómo destruir Menos un país en 3 crecimiento, simples pasos? peor economía y peor trabajo. Oye, pero si Que ahí está, recordemos... Dale, Cris. cortito, ahí está el punto, en quiénes son los realmente culpables o en gran medida de lo que hoy Chile está viviendo tienen que ver con ellos. O sea, tiene que ver con no el Frente Amplio, con el fraude amplio que le generaron a los chilenos, porque eso es lo que ellos son. Son un fraude. Y en lo que respecta a Michelle Bachelet, ella partiendo por el hecho de que partió apoyando la propuesta constitucional del 4 de septiembre, lo dijeron ustedes, arruinó el sistema educacional. O sea, montones de situaciones que te dicen ellos le han hecho un mal brutal al país. Entonces, vemos las consecuencias hoy y Chile efectivamente está viviendo las consecuencias del malestar que estamos teniendo, que realmente hoy estamos teniendo, pero no tenemos que dejar de preguntarnos por qué estamos así. Cris, ¿Qué nos hizo llegar a esto? En resumen, de verdad, quédense con la frase: abanícale el capote rojo al toro y te lo va a embestir, sin importar que le puso cloro a los ojos. Acá fue una bomba de tiempo que fue pasando de gobierno en gobierno, pero finalmente, y creada por el gobierno de Bachelet, Tenía pero que finalmente explotar. le llegó a Piñera. Piñera tenía el capote rojo y le llegó el toro. Pero él no fue el creador de la crisis, él no fue el creador del malestar, fue la izquierda. Oye, o
O sea, si hay algo que yo tengo que destacar de la izquierda es que son tremendamente oportunistas. O sea, saben aprovecharse de esas ocasiones, saben aprovecharse de esos espacios que hay para mover al pueblo, mover a las masas. O sea, si han sido expertos en algo históricamente es mover a las masas, y en este caso hicieron lo mismo. Se apropiaron de causas, se apropiaron de un movimiento, crearon una presunta necesidad en el país de revolución. Y en este caso fueron los culpables totalmente de lo que pasó en Chile. O sea, y como dijo Borja, es un fraude total, es una mentira absoluta. Eso es jugar con las necesidades de la gente. Exacto. Si la Están gente manipulando. tiene la necesidad de la vivienda, bueno, creemos el concepto de vivienda digna y pongamos en la Constitución para que voten. Si la gente quiere, si los estudiantes tienen problemas con lo que respecta a educación, bueno, prometamos la condonación al CAE y así los estudiantes votan por nosotros. Bueno, si la gente está teniendo problemas quizás de poder tener ingresos, bueno, prometamos el 10%, llegamos al gobierno y después nos cambiamos el discurso. Eso es jugar con las necesidades de la gente. Lo ha hecho de manera constante el Frente Amplio, Fraude Amplio, como le quieran llamar, Michelle Bachelet, la izquierda de este país, y eso es algo que no hay que olvidar al momento de ir a votar. Y ojo, Cris, haciendo la analogía con Bachelet, durante el gobierno de Boric está haciendo germinar detonantes para un nuevo estallido social. Porque hay crisis que estaban en el estallido social, que son vivienda, salud, pensión, educación, que están peor que antes, pero con dos nuevos factores importantes. Delincuencia, corrupción. Delincuencia, ¿por qué importante? Porque deslegitima la función esencial que tiene el Estado, la existencial, que es el monopolio de fuerza para poder darle seguridad a cada una de las personas. La base. Y corrupción, ¿por qué? Porque le quita algo también importante al Estado, que es la función moral que tiene. ¿Quién soy yo para poder apoyar a un Estado que me defrauda a mí, que comete corrupción? ¿Quién es el Estado para poder otorgarme a mí bien común? Ojo con eso, porque si el presidente Boric no atina a que le va a llegar la bomba de tiempo, a que le va a tocar sostener el paño rojo, va a ser otro gobierno que va a ser nuevamente de derecha. Y ojo ahí, porque la derecha no tiene poder los sindicatos, como tampoco lo tuvo con Piñera. Oye, y acá en relación a lo que decía la Sara, creo que sí, la izquierda es muy oportunista y tiene una capacidad espectacular de dar vuelta a las cosas. O sea, ¿se acuerdan de los carteles de clases de ética en contra de las clases de ética en el estallido social? Fue un detonante también. Pero seamos sinceros, ¿quién propuso las clases de ética? ¿Quiénes fueron los autores intelectuales de la clase de ética como una solución y una salida al caso Penta? Fue José Morales, uno de los autores intelectuales, una persona de izquierda. O sea, hoy día, cuando la izquierda después nos sale a decir a condenar las clases de ética, es porque a ellos en ese momento les convenía clases de ética porque había gente de ellos que estaba metida en los casos de corrupción. Y luego salían con los carteles más grandes a condenar las clases de ética y a pedir una justicia real. Entonces, tenemos... Con el voto extranjero ahora hay un cambio de opinión. ¿Sí? Totalmente. Oye, solo para ir cerrando, yo creo que para terminar lo que está diciendo antes, que sí, estamos, pero aparte de eso, la única razón de que, por qué yo creo que no va a haber un nuevo estallido social, al menos mientras dure este factor, es por el tema de la violencia. El único palo que aguanta la represa es que los chilenos no se bancan la violencia, no se bancan un estallido social, justamente por eso. Ahora, los chilenos tampoco se bancan la violencia ante el estallido social. Fue una serie de eventos la que provocaron que se diera el palito que sostiene la represa. Que fue, por ejemplo, las marchas estudiantiles, Boric, digámoslo, la marcha 2011, la marcha de los pingüinos, las marchas que hubo anteriormente, por ejemplo. En este caso fueron los jóvenes con el tema del metro. Entonces, si sé del tema de la violencia que puede pasar en corto plazo, vamos a fregar como país, nuevamente. Dicho, señores, ¿algo más que agregar? Lo último que agregar en relación a lo que dijiste, el ascenso al poder de quienes están hoy día en el gobierno parte con la revolución pingüina, parte con sus demandas como la violencia como método de acción y se consolida con el estallido social como una catapulta que en medio de este revuelo octubrista llevó a la gente, yo creo que un poco entorpecida, a votar por Gabriel Boric como presidente de la República, y porque hoy día quien avalaba la violencia como método de acción es la magistratura más alta de nuestro país. Estamos. Bueno, dicho eso, señores, esperamos que le haya gustado mucho el capítulo. Agradecer a Cunha Studios, que siempre nos recibe de la mejor forma, con bebidas, galletas y todo para que podamos estar cómodos y tener un capítulo de la mejor Y forma. recuerden que si ustedes quieren hacer su podcast, pueden contactarlos, pueden verle por Instagram lo que hacen, lo que hacemos nosotros. Hoy Si les estamos gusta, en YouTube, Instagram, TikTok. No olviden estamos en todos suscribirse. lados. Estamos en Y no todos olviden suscribirse y compartir porque eso ayuda mucho. Así que nos estamos viendo, señores. Muchas gracias. Chau, chau.